Arratzaldun danori eta ongi etorri Carlos Taibok emungo duen itzaldira. Carlos Taibo ez tozu inantzat ezauketan bea da, Madrilekua da bea, eta bertako unibertsitatean irakasle izan da, nahiz eta gaur egun ja erretirauta dauen, zientzia politikotako irakasle izan da. Eta, gauza ezberdinan inguruan idatzi dau, gaur egun dedikaiten da idaztera eta holako itzaldixak eta emutea, alderik alde, ointur baten barruan dau, zer inun Bergan egon zan, eta aurroko egunean egon zan Zaragozako beste herri baten, zeinaren izena, oinenez akordaien, ez da gizade caballeros. Hori. Eta, gaurko itzaldixekin bukatuko dau behan turrau. Tema ezberdinetan da, aditua, tartean Europa ekialdia, Sovietar Batasunan inguruan asko idatzi dau, Errusiako Putinen inguruan, Jugoslavian desintegrazioa, Txetxeniako gatazkak, eta onjala gutxi, Ukrainiako gerran kontura be horren inguruko liburua etara dau. Eta beste alde batetik, bebai jorratu dau gai ekosozialak, batez be desazkuntian kontuak eta gero, gama ideologiko politiko zabal horren baitean bea anarkismoan kokaketan danez, anarkismoan inguruan be idatzi hau zehose. Eta behan atzenengo liburua ekofastismoan inguruan izan da. Atzen aurreneko ez, baina zadikao, eske praktikamente urtero liburu bat idazten dugu. Orduan, onjala ez hainbeste kolapsuan inguruan egin berba, eta atzenengo adiz hemen eukiko goen, onjala 3 urte kolapsuan inguruan berba egin. Ya hemos hablado sobre esto antes también, pero la última vez que habló sobre el colapso, a 2 semanas vino el confinamiento. Hoy que va a hablar sobre el ecofascismo, pues, ahí queda. Igual hay cosas peores que el confinamiento, así que yo... Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Aimar, por tus palabras y gracias por la invitación a estar de nuevo en Oñati. El libro que presento hoy, Ecofascismo, hay por cierto algunas copias en la entrada, apareció en el mes de septiembre y yo voy a intentar contaros lo que en el transcurso de estos meses he contado por ahí adelante, en forma de 4 grandes apreciaciones. ¿Cuál es la primera? En 2016, publiqué un libro titulado Colapso, que incluía en su subtítulo la palabra ecofascismo e incorporaba un capítulo dedicado a sopesar este fenómeno. Me interesa recuperar lo que en los últimos años he ido contando al respecto cuando he tenido que hablar de colapso, cuando lo hice, por ejemplo, aquí también en Oñati, porque me parece que es un resumen rápido e interesante de lo que quiero transmitiros. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo subrayaros, sin embargo, que en el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado, los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina
y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de esta propuesta, en lugar central hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave del fenómeno, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa identificar 5 elementos que creo facilitan el caldo de cultivo del ecofascismo. El primero de esos elementos me obliga a hablar de 3 acontecimientos históricos que se han hecho valer en las 2 últimas décadas y que, repito la cláusula, mueven ese carro. Estoy pensando, por lo pronto, en los atentados de Nueva York y de Washington de 2001, al calor de la parafernalia antiterrorista correspondiente. Estoy pensando en la crisis de 2008, en este caso de la mano de la entronización del capitalismo financiero y de lo que ha dado en llamarse la bancocracia, y estoy pensando, en fin, en la propia pandemia, en este caso al amparo de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Permitidme que subraye que no estoy identificando ninguna tesis conspiratoria. No estoy sugiriendo que los atentados de Nueva York y de Washington se tramaron precipitadamente para allanar el camino del ecofascismo. Me estoy limitando a certificar que la lógica que surgió de esos atentados allana ese camino. ¿Cuál es el segundo elemento de apuntalamiento del concepto? Me interesa mucho, y estoy obligado a subrayar que el ecofascismo, tal y como yo lo percibo, no surge en los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha es comúnmente, hay algunas excepciones, negacionista. Niega que exista el cambio climático, o en su defecto sugiere que no es el producto de la acción de la especie humana, de la misma manera que niega que las materias primas energéticas se estén agotando. El ecofascismo, antes bien, no es en modo alguno un proyecto negacionista. Le otorga un relieve central tanto al cambio climático como al agotamiento de las materias primas energéticas. Permitidme que intente traducir esto rápidamente en términos de la política española. Vox no es una fuerza política ecofascista. Permitidme que en paralelo ironice. El ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox. Vox es una modalidad de nacionalismo español casposo. Probablemente para la mayoría de sus militantes, los ecofascistas no son sino progres hechizados con el camelo climático. Doy un salto más, el tercero, para volver un momento al universo de los nazis. Los nazis entendieron que la Europa oriental era un espacio vacío. Si de por medio había personas, eran seres infrahumanos, con los que se podía hacer lo que se quisiere. Explotarlos, trasladarlos de un lugar a otro, exterminarlos. El gran proyecto de los nazis en ese espacio geográfico consistió en germanizar el territorio de Polonia, de Bielorrusia o de Ucrania. Me interesa esta metáfora geográfica porque creo que para explicar el ecofascismo hay que utilizar una similar, claro que ampliada al conjunto del planeta, que sería un territorio gigantesco al servicio de los intereses de esas clases dirigentes que antes invoqué. Doy un salto más, el cuarto, para recordar que en los últimos años, con cierta frecuencia, me he referido a la idea de que sospecho que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para describir dos realidades bastante diferentes entre sí. La primera es la propia del capitalismo que hemos tenido la oportunidad de conocer en las 2 o 3 últimas décadas, que es un capitalismo aberrantemente cortoplacista, empeñado sin más en multiplicar los beneficios en un periodo de tiempo extremadamente breve, de tal manera que ese proyecto, hablando en propiedad,
no disfruta de ninguna perspectiva de futuro y no es ni más ni menos criminal que otros capitalismos que tuvimos la oportunidad de conocer en el pasado. Entiendo yo que últimamente está emergiendo, sin embargo, otro capitalismo de corte diferente, que ahora sí tiene un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto es un proyecto criminal, es un proyecto de exterminio, lo repito. Doy un salto más en provecho del quinto y último elemento de afianzamiento del escenario del ecofascismo. Cuando escribí Colapso en 2016, me referí al ecofascismo como una respuesta ante el colapso. No creo que haya motivo mayor para retirar esta descripción, pero debo confesaros que hoy me siento más cómodo en la idea de que en el fondo el ecofascismo es una forma de colapso. Claro, si el proyecto de fondo acarrea, por ejemplo, supongamos por caso, una apuesta en provecho de una reducción de la población planetaria de 8.000 millones de seres humanos a 4.000 millones, describir esto como un colapso parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso con raíces, perspectivas y filosofía diferente de aquel que yo intenté analizar en el libro de 2016. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Me interesa aislar 10 debates que por un lado contribuyen a perfilar el concepto de ecofascismo y en su caso y en más de una ocasión permiten llamar la atención sobre problemas que rodean a este concepto. El primer debate nos pregunta por las causas que explicarían el surgimiento del ecofascismo. Creo que es relativamente sencillo responder. Una de ellas será hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático, que generarán inevitablemente una crisis mucho más honda que la Gran Depresión de hace un siglo. Un segundo propósito estribará en garantizar que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se mantienen conforme a los niveles apetecidos por sus propietarios. El tercero y último, en fin, atenderá al objetivo de garantizar que la posición de privilegio del mundo occidental se mantiene. Debo confesaros que en lo que respecta a este objetivo albergo mis dudas. ¿Por qué? Porque por lo pronto no hay ningún motivo para descartar la posibilidad de que al proyecto ecofascista se suman gentes procedentes de otros espacios geográficos que no son el mundo occidental. Y porque, en segundo término, y como inmediatamente tendré la oportunidad de recordaros, tampoco hay motivo para concluir que las poblaciones del propio mundo occidental no van a padecer en su carne algunas de las secuelas del ecofascismo. El segundo debate puedo formularlo de nuevo a través de una pregunta. ¿Dónde van a surgir los ecofascismos? ¿En lo que hemos dado en llamar las democracias liberales o en sistemas autoritarios de uno u otro cariz? No creo que haya que descartar ninguna de estas posibilidades. En este caso, prefiero refrescaros la memoria de la mano de un par o tres de observaciones. Hitler, a buen seguro que sabéis, que alcanzó el poder en Alemania en 1933 porque la fuerza política que dirigía se impuso en unas elecciones generales desplegadas en el marco de una democracia liberal. Luego se encargó, bien es cierto, de dinamitar las reglas del juego correspondientes. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida hacia afuera. Algo que nos habla delante de una metáfora interesante a efectos de determinar lo que puede ocurrir en el futuro. En fin, cuando escucho que alguien, por lo común una persona respetable, afirma que la resolución de los grandes problemas ambientales reclamará por necesidad el despliegue de proyectos autoritarios, se me despegan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque me resulta difícil imaginar que los agentes que están llamados a sacar adelante esos proyectos autoritarios lo van a hacer de manera filantrópica y generosa en provecho del conjunto de la población planetaria y no en beneficio de una escueta minoría de la población. La tercera discusión se pregunta por el aparato represivo que a buen seguro será necesario en el marco del ecofascismo, con objetivos múltiples.
Uno de ellos, principal, será operar la selección de quienes deben salvarse y quienes no. Quiero recordaros al respecto, ya que antes Aimar ha hablado de la pandemia, que en los momentos iniciales de los confinamientos se extendió un término, que era una traducción literal del francés, que designaba las fórmulas que se aplicaban en las residencias de ancianos o en los hospitales para determinar qué pacientes debían ser objeto de tratamiento y cuáles debían quedar a merced de su suerte. Hablo de la palabra triaje, que a buen seguro recordaréis. Bueno, me parece que la metáfora del triaje viene a cuento para describir, en este caso, un proyecto de dimensión planetaria. El aparato represivo atenderá también al propósito de acabar con las resistencias que puedan manifestarse, de fortalecer las prestaciones del sistema carcelario, de militarizar los medios de comunicación y el sistema educativo, de aprovechar los conflictos en beneficio de las élites dirigentes, o en fin, y por dejarlo ahí, de extremar medidas como las que hemos tenido la oportunidad de conocer en los últimos años en materia de lo que se ha dado en llamar la videovigilancia. Estos maravillosos aparatos que llevamos en los bolsillos o en los bolsos, bien sabéis que permiten un control exhaustivo sobre lo que hacemos, que mueven el carro de los intereses de un puñado de grandes empresas y que dificultan nuestra incorporación a proyectos de carácter comunitario, colectivo o social. Me parece que no preciso agregar que en la implantación de códigos de videovigilancia la pandemia ha sido un procedimiento central. Lo dejaré claro, la pandemia no es el ecofascismo, pero a mi entender ha demostrado que el ecofascismo es posible. ¿Cuál es el cuarto debate? El cuarto debate se refiere a la población. Recordaréis que al principio planteé ya una disyuntiva. ¿Qué es lo que pretende el ecofascismo? ¿Marginar a las poblaciones sobrantes, aquellas que ni trabajan ni consumen, o exterminarlas? Me voy a permitir ahora abrir un tercer horizonte, que guarda una relación estrecha con el concepto de colapso. En buena ley, el colapso, de hacerse valer, y creo que las señales anunciadoras son cada vez más claras, implicará que vamos a tener que prescindir de muchas de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición. Hay quien habla al respecto de un horizonte de regreso tecnológico al siglo XIX, lo cual implicará que la mano de obra humana será mucho más importante que hoy. Y esto podría permitir que se perfile, lo anunciaba hace un momento, un tercer horizonte, el de la pervivencia de los seres humanos, bien entendida que en un escenario de explotación extrema que probablemente recuerde a la esclavitud. Estas medidas, en cualquier caso, las que fueren, se harán valer fundamentalmente en los países del sur, sin que falten sus manifestaciones los sugerí antes en los países del norte. ¿Qué perfil podrían asumir? Fórmulas de prohibición de la inmigración, de control de nacimientos, de extensión del aborto y del infanticidio en caso de malformaciones, o de cierre, en fin, de horizontes vitales para los ancianos. Voy a por el quinto debate, que nos pregunta cuáles serán las herramientas fundamentales de las que hará uso, en su caso, un proyecto ecofascista. En este caso, responder a esa pregunta me parece sencillo. Serán, en sustancia, las mismas que desplegaron en el pasado el imperialismo y el colonialismo tradicionales. ¿En qué estoy pensando? En la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas locales, en la explotación de la mano de obra indígena, en la expansión de proyectos extractivistas o, en fin, en la supresión de las economías autóctonas en provecho de otras descaradamente volcadas al servicio de la metrópoli. En las páginas del libro que dedico a estudiar estas posibilidades, analizo un caso preciso, el de la historia de Palestina en los 75 últimos años, creo que bien definida en torno a un buen puñado de sustantivos: expulsiones, acoso, explotación, ocupación,
muros, militarización, ahogamiento económico, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y, en fin, apoyo no ocultado a la colonización occidental. Doy un paso más, el sexto, para preguntarme por el papel que están llamados a desempeñar los medios en el marco general del ecofascismo. Aclararé que cuando hablo de medios estoy pensando ciertamente en los medios de comunicación convencionales, pero también en la escuela adoctrinadora y también en las redes sociales. Creo que la tarea fundamental consistirá en presentar el ecofascismo como un proyecto sólido, útil, necesario, filantrópico, que permite hacer frente a problemas ingentes como los derivados de las migraciones, el terrorismo, la expansión de la delincuencia, los robos o las violaciones. En este escenario, lo suyo es que proliferen las tesis conspiratorias y las fake news. Permitidme de nuevo que formule una cota vinculada con la política española. Creo yo que el éxito rutilante de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mucho tiene que ver con esta discusión. Para la señora Díaz Ayuso, la verdad es un concepto nebuloso y prescindible. El lunes puede decir A y el martes no A sin pestañear. La verdad es un concepto claramente supeditado a mis intereses. Y lo que no deja de ser sorprendente es que semejante actitud de profunda inmoralidad cale en capas enteras de la población. Voy a por la séptima discusión, que de nuevo enuncio en la forma de una pregunta. ¿Debemos hablar de ecofascismo en singular o es preferible que lo hagamos de ecofascismos en plural? El primer horizonte, el del ecofascismo en singular, remitiría a una suerte de alianza de grupos dirigentes de todo el planeta, en la que se darían cita élites del norte y del sur, norteamericanos y chinos, liberales y socialdemócratas. No olvidéis que el fundamento argumental de esta primera posibilidad es sólido. Hay un acuerdo general y por una vez lógico en la idea de que los grandes problemas ambientales difícilmente pueden encararse en el marco del Estado-nación, que reclaman de perspectivas globales e internacionales. Aunque el escenario mental en el que estamos en estas horas, la guerra de Ucrania, dificulta imaginar un proyecto de ecofascismo unificador, las circunstancias pueden cambiar. Me limitaré a certificar que en Estados Unidos y en China, por rescatar estos dos ejemplos, hay grupos de presión muy importantes que mueven el carro de lo que yo entiendo que es un único ecofascismo de dimensiones planetarias. El otro horizonte, el de ecofascismos en plural, vincularía estos con los diferentes estados-nación y, en su caso, con las lógicas imperiales acompañantes. Esto es lo que parece que tenemos ahora delante de los ojos. Hay quien piensa en singular que la guerra de Ucrania ha terminado con lo que algunos muy optimistas llamaban la globalización feliz, de tal manera que se estarían abriendo dos líneas de generación del valor diferentes y enfrentadas, la propia del mundo occidental y la característica del mundo ruso-chino. La octava pregunta plantea de nuevo una discusión que subraya que parece que las prestaciones del ecofascismo no serán las mismas si éste se despliega antes del colapso o si adquiere carta de naturaleza después del colapso. En el primer horizonte, con las estructuras de poder tradicional en plenitud de funcionamiento, los visos de triunfo del ecofascismo son innegables. En el segundo, después del colapso, con esas estructuras muy debilitadas, esos visos parece que se mitigarán sensiblemente. Esta discusión que propongo ahora frisa con otra que plantea de nuevo una pregunta. ¿Qué interesa más a quienes queremos construir un mundo diferente? ¿Un colapso rápido o, por el contrario, un colapso lento? Creo que en este caso la respuesta es sencilla. Nos interesa más un colapso rápido. ¿Por qué? Porque en buena ley un colapso lento permitiría cierto grado de reorganización de las estructuras tradicionales de poder que acabo de mencionar. La novena discusión plantea un debate importante en lo que respecta a qué está llamado a ocurrir con las mujeres en el marco general del ecofascismo.
La tesis principal que despliego en el capítulo correspondiente del libro sugiere que 3 elementos decisivos para perfilar la vida de las mujeres experimentarán un deterioro. Hablo de la violencia, del trabajo y de la deuda. El escenario general se verá marcado por una proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contarán la física, la sexual, la emocional, la económica y la ideológica. En esas páginas, por añadidura, me hago eco de un análisis bien conocido, el relativo al llamado capitalismo Gore, que desplegó en su momento Sayak Valencia. Los rasgos vertebradores principales del capitalismo Gore son 4. El primero es la huella del colonialismo, del racismo y del clasismo característicos de las sociedades excoloniales. El segundo lo aporta la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. El tercero llega de la mano de la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. El cuarto y último, en fin, se perfila en torno a la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Cierro estas consideraciones con una décima, que pretende plantear lo que interpreto que es una excelsa paradoja. Aquellos que, poblaciones o espacios geográficos, son responsables principales de la gestación de los grandes problemas ambientales, se aprestan a endosar la resolución de esos problemas sobre quienes de siempre han sido sus víctimas. Permitidme que de nuevo rescate un puñado de datos. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, pero emitieron un 73% del CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones históricas de este último, frente a un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay 832 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 606 de la Europa Occidental. En India, el número de vehículos es de 36 por 1.000 y en África de 39. Las desigualdades, como bien sabéis, entre tanto, no remiten. Según una estimación, en 2020, el 1% más rico de la población mundial detentaba el doble de las riquezas que correspondían al 92% más pobre, casi 7.000 millones de seres humanos. El cambio climático, como sin duda también sabéis, golpea fundamentalmente a países del sur, que son la fuente principal, el origen de migrantes climáticos y el escenario de conflictos vinculados con los recursos. En muchos casos, el principal no deja de ser el agua. También en este caso, creo que no está de más que intente descender un momento a los infiernos de la política española. Si alguien me preguntase por una figura planetaria que, a mi entender, reproduce bien la mayoría de los códigos del ecofascismo, inmediatamente propondría el nombre del expresidente estadounidense Donald Trump. Alguien dirá: a ver, un momento, Carlos, al principio de tu charla sugeriste que el ecofascismo no es un proyecto negacionista. Trump, en cambio, es un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, era alguien perfectamente consciente del agotamiento de materias primas preciosas, energéticas o no energéticas. Hay una figura de la vida política española que yo creo que se mueve con mucha claridad en la estela de Trump. Me refiero a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno José María Aznar. Hay una frase que Aznar gustaba de pronunciar y que sospecho pasaba inadvertida porque supongo que forma parte del acervo común de los políticos. La frase decía: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Entiendo yo que es una invitación descarada al sálvese quien pueda.
Los demás no me importan. Lo único que me importan son los míos, y los suyos obviamente no son el conjunto de la población española, sino una minoría claramente privilegiada. El problema de la frase de Aznar es que 4 o 5 años después escuché literalmente las mismas palabras en labios de su sucesor en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me invita a concluir, y vuelvo a la figura de Trump, que en modo alguno es descartable, que el actual presidente norteamericano, Joe Biden, un demócrata o un socialdemócrata, asuma la dirección de un imaginable proyecto ecofascista. La clave que relaciona con el pasado colonial la naturaleza de este proyecto creo que es importante a efectos de recordar que la socialdemocracia occidental en modo alguno le ha hecho ascos al despliegue de políticas coloniales absolutamente deleznables. Voy a por la cuarta y última de mis observaciones en forma de 4 conclusiones. ¿Qué dice la primera? Desde que estuve aquí en Oñati hace 3 años, creo que hemos asistido a una aceleración espectacular de muchos acontecimientos que ha venido a reducir nuestra capacidad de procesarlos con tranquilidad. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en la pandemia. Repito lo que dije antes. En este caso, de la mano de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. En segundo término, debo invocar un puñado de hechos que se hicieron valer en el otoño de 2021, pero con eco que ha llegado hasta nosotros. Hablo de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o en fin, de ese globo sonda que se reveló en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que sabéis suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. A ello tengo que agregar por fuerza las secuelas de la guerra de Ucrania, de inserción no demasiado sencilla en este esquema. Me parece evidente, en cualquier caso, que por detrás de la guerra de Ucrania hay una disputa relativa a materias primas energéticas escasas. Está probablemente también esa diversificación en las líneas de generación del valor que mencioné antes. Se halla también la demostración de que no hay imperio bueno. Quien haya decidido ignorar los términos de la política norteamericana en relación con Ucrania se está perdiendo una clave fundamental. Pero quien piense en paralelo que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad al amparo de la Rusia putiniana o de la China de Xi Jinping, me parece que tiene también problemas graves para ordenar los datos. En fin, la guerra de Ucrania anuncia el fortalecimiento de una organización que ha dado en llamarse del Tratado del Atlántico Norte. El fortalecimiento de la OTAN lo que augura es militarización, negocios prósperos para la industria de armamentos, subidas espectaculares en los gastos militares, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias y, en fin, intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Si hace 3 años alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que se iba a producir un colapso general del sistema, yo habría respondido que sí, pero probablemente habría agregado que en razón de mi edad yo no lo iba a ver. Ya no estoy tan seguro. Y no se trata de que yo haya experimentado un rapidísimo rejuvenecimiento, que también no lo vamos a descartar. Me temo que los datos empiezan a ser evidentes y colocan, por cierto, en una posición muy delicada a todos nuestros gobernantes. Si hubieran tomado nota de lo que se nos echa encima, estarían apostando con claridad por salir de la mitología del crecimiento, estarían defendiendo fórmulas de organización colectiva y estarían postulando una redistribución radical de la riqueza. Voy a por la segunda de las conclusiones.
Muchas veces he dicho en los últimos años, igual lo hice también aquí en Oñati, que me veo en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos ventajas francas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? Muchas veces he dicho que las fuerzas políticas emergentes entre nosotros, y algunas no tan emergentes, promueven discusiones interesantes relativas a la naturaleza del régimen en el que estamos insertos, pero me temo que poco o nada nos dicen en relación con la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que recupere uno de los sustantivos que acabo de emplear. Lo hago siempre. Plusvalía. No me estoy refiriendo, como podéis intuir, a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La plusvalía es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía, la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Enuncio una tercera idea. Últimamente, también, me da por confesar que tengo la sospecha de que la mitad de las personas que asisten a una de mis charlas piensan que soy un optimista incorregible, mientras la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. No preciso aclararos que yo digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto es más importante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Últimamente me da por enunciar dos argumentos que mueven el carro de lo que voy a describir como un optimismo mesurado. El primero remite a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte. El segundo da cuenta de una realidad ya consistente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tiene sentido que nos preguntemos qué ocurrirá aquí, en el norte rico, cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más sólidas que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de nuestras sociedades apueste por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que se mueve en mi cabeza cuando enuncio esta tesis? Lo he dicho muchas veces en los últimos tiempos. Creo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 3 años. Me interesan por 3 razones diferentes. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi lingüístico, filológico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de
apoyo mutuo. Es el término que da título a una obra maravillosa de Kropotkin, en la cual este último demuestra empíricamente que hay muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. La segunda fuente de atracción hacia esos grupos es más relevante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron creados por gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. Agrego una tercera y última fuente de atracción, que en este caso se limita a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros, creo que no está de más que lo complete con una recomendación encarecida de lectura. La de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana la obra se titula El paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los miembros de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me voy a limitar a extraer una conclusión. Este debate tiene que permanecer abierto. No debemos cerrar la puerta al horizonte de recibir sorpresas agradables en lo que respecta a la irrupción de la lógica de la solidaridad. ¿Cuál es el otro factor que anuncié y que vinculé con la condición de muchos países del sur? En muchos recintos, en los países del sur, perviven culturas precapitalistas, mucho menos impregnada que la nuestra de la lógica de la competición más feroz, del beneficio privado, de la multiplicación de los bienes. Creo yo que en algunos de esos recintos estas culturas precapitalistas se están fusionando felizmente con proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto ha sucedido, por ejemplo, en Chiapas, en México, en el último cuarto de siglo, al calor del zapatismo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo, en este caso, de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios han cobrado cuerpo, con las limitaciones que queramos, economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última de las conclusiones. Intuyo que estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que esta segunda perspectiva, la de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, me viene siempre a la cabeza el título, moderadamente humorística, de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, la obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos
con materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y en fin, desde la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado. Bueno, ingure txanda da. Orduan, bat emata anima egin bada eskatu mikrofonua, hola pantailan beste aldian dauzenak be entzun alizateko galderia. Marx describe en la teoría de la plusvalía el procedimiento que permite que los empresarios, explotando a la mano de obra, obtengan el beneficio. Lo que yo estoy subrayando es que, siendo la corrupción un fenómeno relevante, que merece atención y contestación, lo de la plusvalía me parece mucho más grave, porque remite a una de las causas profundas de desigualdades extremas en nuestras sociedades. Remite a la explotación de los seres humanos por los seres humanos. Y lo que reclamo es que esta materia adquiera un relieve significativamente mayor que el que corresponde a la corrupción. Me parece que si toda la atención la volcamos en la corrupción, por decirlo en otras palabras, estaremos olvidando un fenómeno mucho más grave en lo que respecta a la explicación central del por qué nuestras sociedades son profundamente injustas. ¿Lo ves ahora? De ahí esa frase moderadamente graciosa que dice: tú que estás tan preocupado por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Esto. ¿Qué más? Quería saber si tienes alguna opinión o informaciones sobre las posibles maneras o sea, métodos de intercambio de bienes y servicios después de un hipotético colapso. Ejemplos que hayas visto igual en esos proyectos de Chiapas y Rojava o lo que sea, o en cualquier parte del mundo, que sea algo que se pueda preparar antes de los hechos. Llevo muchos años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y, ojalá, despatriarcalizados. Me interesa prestar atención al segundo adjetivo que acabo de emplear, desmercantilizados. La búsqueda de economías que no se asientan en la procura del beneficio privado, que lo que atienden es a la satisfacción de las necesidades humanas desde una perspectiva colectiva. Y en este marco, si tu pregunta se focaliza en el escenario posterior al colapso, a buen seguro que el hundimiento del sistema provocará la irrupción de muchas prácticas de trueque, por ejemplo, y en su caso, la irrupción paralela de monedas alternativas que permitirían establecer circuitos de comunicación económica más o menos sólidos. Una de las consecuencias del colapso será, por utilizar un término que creo que es gráfico, el despliegue de un activo proceso de desglobalización. Esto es, esos bienes de los que hoy más o menos nos beneficiamos, que llegan de recintos geográficos muy lejanos, a buen seguro que empezarán a faltarnos, porque los mecanismos de transporte y de comunicación fallarán, la energía resultante será sensiblemente menor y esto hará que tengamos que volcar buena parte de nuestras economías en la recuperación de aquello que tiramos por la borda durante unas pocas décadas. Uno de los consejos que yo doy últimamente es el de que nos pongamos de vez en cuando al menos las gafas del colapso, que intentemos pensar en qué se traducirá el colapso en lo que respecta a los términos de nuestra vida cotidiana o a las grandes tesituras planetarias, porque muy probablemente asistiremos a la manifestación de sorpresas. Permíteme que ponga un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. No sé si hay algún compatriota por aquí. Creí que era un público más selecto, hombre. Bueno,
Desde que yo era pequeñito escuché que el gran problema de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural gallega era el minifundio, la compartimentación excesiva de la propiedad. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una pequeña parcela planta patatas, tomate, remolacha, grelos, navizas, repollos. Hace unos meses presenté uno de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén. Y en un momento determinado le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Pues creo que esta es una metáfora adecuada de lo que empezamos a tener delante de los ojos y de una circunstancia que en buena ley nos debería obligar a modificar drásticamente muchos de nuestros hábitos y a contemplar horizontes como estos por los que tú me preguntas. Por arriba, allí hay una. Me parece que te he entendido que de cara a la mitigación de los efectos del colapso, que parece que es inevitable, la cooperación, el cooperativismo puede ser una fórmula interesante. Nosotros aquí vivimos en un entorno cooperativista. Bueno, últimamente ha habido algún avatar valorable de una forma o de otra, pero ¿es exportable el cooperativismo nuestro al resto de la sociedad? A ver, yo no he defendido el cooperativismo, he defendido la cooperación. No es lo mismo, ¿eh? El cooperativismo en inicio fue un proyecto muy respetable que tenía que ver con la cooperación, pero me temo que, y está por detrás de tu pregunta, muchas de sus derivas de las últimas décadas lo han ido alejando. Y muchas de las empresas que seguimos describiendo como cooperativas son en realidad empresas privadas que funcionan conforme a los mismos códigos que las empresas capitalistas convencionales. Esto no quita que en algunos casos pueda pervivir la lógica cooperativa. Me interesa más la discusión general que vinculo con el concepto de cooperación que con la plasmación cooperativista de ese concepto. Y me interesa más porque por detrás lo que hay es un debate sobre la naturaleza humana. Yo he dicho muchas veces que somos víctimas del momento histórico que vivimos, indeleblemente marcada por la percepción neoliberal de los hechos. El neoliberalismo entiende que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Lo que me limito a señalar es que esa es una parte de la naturaleza humana. Sería absurdo que yo la negase. Claro que hay una dimensión competidora en la acción de la especie humana, pero creo que tendremos que buscar la otra dimensión, que es la solidaria. Liberémonos del término cooperación, coloquemos la palabra solidaridad o el término apoyo mutuo y creo que quedará mejor reflejado lo que yo estoy defendiendo. Y me interesa subrayar que cuando defiendo esto, no lo hago en virtud de un criterio ideológico. Yo soy ciertamente un libertario, un anarquista, y defiendo sociedades articuladas sobre la base de la autogestión, del apoyo mutuo, de la acción directa. Pero no es esto lo que tengo ahora en la cabeza. Lo que sostengo es que en un escenario dramático, como será el del colapso, descubriremos que las respuestas colectivas y solidarias son mucho más eficientes que las respuestas individuales asentadas en el sálvese quien pueda. Subrayo el cariz biológico, no ideológico del argumento. Esto es lo que me interesa subrayar en este momento y ahora. Y creo que el refranero, en castellano y a buen seguro que en euskera, ilustra de mil maneras diferentes cómo lo colectivo rinde beneficios mucho más notables que lo individual, o al menos los rinde en un escenario de crisis como aquel que tengo en mente. Por eso prefiero que te olvides de lo de las cooperativas, que pueden ser realidades saludables y respetables, pero que en muchos casos, y no creo que tenga que explicároslo aquí porque lo conocéis mucho mejor que yo, han seguido otros caminos. Bueno, como no hay todavía un... Sabéis que cuando me preguntan por estas materias, suelo recordar algo moderadamente divertido.
En las universidades en la Unión Europea se aplica desde hace 12 o 13 años el llamado Plan de Bolonia. El cambio pedagógico fundamental vinculado con Bolonia fue la entronización de la figura de los seminarios. Los profesores nos veíamos obligados a impartir seminarios y el alumnado a padecerlos. Yo decidí que el único uso razonable de ese tiempo de los seminarios pasaba por organizar debates con mis alumnos. No lo he dicho bien, debates de mis alumnos. Yo operaba como moderador que entregaba la palabra. Y el primer año de Seminarios de Bolonia me produjo una viva impresión y muy negativa la certificación del ascendiente que sobre las opiniones de la mayoría de mis alumnos, había excepciones, tenía la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz. Y debo confesaros, lo he hecho hace un momento, que desmantelar eso no es nada sencillo, porque da cuenta de una parte de la realidad. En algún momento me permití recomendar la lectura de ese libro de Kropotkin que mencioné antes, El apoyo mutuo. Bueno, el primer año de aplicación de los seminarios de Bolonia yo tenía un mal hábito, que consistía, al final de cada seminario, 40 alumnos, primero de una facultad de Derecho, formular una pregunta para ser respondida a brazo alzado. Y durante una semana mis alumnos y alumnas discutieron sobre el franquismo. Y la pregunta que yo proponía al final de cada seminario era: de quienes estáis aquí, ¿quiénes simpatizáis con el franquismo y quiénes no? Y siempre había 5 o 6 alumnos que declaraban sus simpatías por el franquismo. Pero en uno de esos grupos formulé la pregunta y solo levantó el brazo un alumno para declarar que simpatizaba con el franquismo. Y por su vestimenta se ajustaba al perfil del ácrata de la clase: pañuelo palestino, pelo muy largo, barba. Y yo pensé, no lo pensé, pero queda bien decirlo así, que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y reaccioné mal porque le dije: te estás descojonando de mí. Y el pobre hombre formuló ese socorrido argumento que recuerda los numerosos pantanos que había construido Franco. Bueno, no sé si sabéis que Franco no los construyó, en fin, los construyeron unos obreros y albañiles, pero en fin, olvidemos esta cláusula. Ese día me tocaba en casa mi hija Ana, que entonces tenía 15 años, y yo estaba muy sojuzgado por el debate sobre el franquismo, y nada más llegar le digo: Ana, por cierto, ¿tú de Franco qué piensas? Y fue muy rápida, respondió: era un hijo de la gran puta. Dice: pero bueno, ¿sabrás algo más? Y agregó: sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. No sé si este no es un retrato cabal de toda una generación. Reflexionad un momento sobre el hecho de que el comentario no deja de ser cruel. El personaje prominente pasa a ser la nieta que concursaba en televisión y Franco era el abuelillo que quedaba un poco extraviado fuera de la historia. Sí, por ahí. Sí, ahora que se habla tanto de la España vaciada, me gustaría relacionar eso con el tema del colapso. ¿Y cómo ves tú el tema de las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia? Y si ves que va a haber algún proceso de retorno masivo al campo, o las élites intentarán controlar las ciudades, o qué imagen tienes de lo que pueda ocurrir. A ver, el punto de partida es la idea de que el colapso será mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Ratifico la idea de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, pero debo agregar que acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Intuyo, aún así, que los problemas del mundo rural no van a terminar ahí. ¿Por qué? He contado muchas veces que hace media docena de años compartí con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo, una mesa redonda en un pueblo de Huesca, Binéfar,
colindante con Cataluña. Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar de estas materias en comarcas que tradicionalmente se describen como deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso, porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Bueno, probablemente en Binefar glosé las ventajas que se derivaban de disponer de una vida agrícola activa, de agua en abundancia, de una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de Binefar? Tiene mucho que ver con tu pregunta. Binefar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales innegables de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. La conclusión es que, aunque el escenario del mundo rural es preferible, no va a ser en ningún caso idílico, aunque sospecho que, pese a lo que acabo de sugerir, la vida en las ciudades se va a convertir en algo infernal si no reaccionamos con prisa. Según una estimación, a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París se producían en la propia ciudad de París o en los recintos aledaños. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen en Madrid o en Barcelona que tienen su origen en el propio escenario de estas dos ciudades? El 1%, por proponer una cifra. Bueno, creo que esto de nuevo nos emplaza ante problemas muy graves que aconsejarían, y este es otro de los consejos que doy, realizar un estudio pormenorizado de lo que el colapso puede provocar en el escenario en el que estáis viviendo. No sé si es Oñati, la comarca aledaña, Guipúzcoa o Euskal Herria. De nuevo, propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace un par de años presenté ese libro Iberia vaciada en Palencia, Palencia con P. Y en un momento determinado, aunque yo no conozco muy bien Palencia, me atreví a sugerir que satisfacía genéricamente los requisitos que he planteado antes para sacar adelante un colapso llevadero. Encrucijada de caminos, agua, superficie agrícola, carácter vetusto. Y en el debate posterior tomó la palabra un hombre joven y explicó que Palencia era, de todas las capitales de provincia españolas, aquella que más depende de la industria del automóvil. Claro, el escenario cambiaba abruptamente. La industria del automóvil, por lógica, es una de las que se va a venir abajo, de tal manera que las teóricas ventajas iniciales que yo había invocado pasaban infelizmente a un segundo plano. Realizar ese estudio en serio, yo creo que es una tarea muy honrosa y muy inteligente de cara al futuro. Vale, con todo esto que se dice que el agua va a ser uno de los grandes problemas y que, por ejemplo, Andalucía, que tiene peligro de desertificar, ¿tú ves alguna posibilidad de un cambio geográfico más drástico que moverse 100 kilómetros de una ciudad a una zona rural? Digo, algo más, pues eso, tener que irse no 100 kilómetros, sino miles o lo que sea. Claro que lo veo. De hecho, no tenemos que invocar el futuro. Buena parte de las migraciones climáticas en el planeta contemporáneo son eso, desplazamientos de personas que se mueven varios millares de kilómetros buscando escenarios climatológicamente más llevaderos. Pero estoy viendo eso también en el marco de la península ibérica. ¿Qué es lo que cabe intuir va a ocurrir en la península ibérica? Bueno, el cambio climático, bien lo sabemos, golpeará de manera mucho más dura en la mitad meridional y en las costas del Mediterráneo. Hay muchas hipótesis de trabajo relativas a lo que sucederá en el norte, pero una de ellas sugiere que la temperatura podría estabilizarse o incluso bajar. La tesis principal al respecto apunta que el deshielo de los polos puede acabar con la corriente del Golfo, que tiene un efecto elevador de la temperatura en las costas de Portugal, de Galicia y también, aunque menos, en la cornisa cantábrica, con lo cual la temperatura, lejos de subir, podría mantenerse o incluso, lo repito, bajar. Y esto en buena ley podría traducirse en una migración masiva
desde la mitad meridional de la península ibérica hacia las tierras situadas más hacia el norte. Esto es un fenómeno tanto más inquietante cuanto que cuando yo trabajé en ese libro, Iberia vaciada, me percaté rápidamente de un dato que es llamativo. La España que se desertiza, la del sudeste, Almería, Murcia, Granada, gana población. Y en cambio, la España que no se desertiza, Galicia, Asturias, León, el norte de Portugal, pierde población. Esto aconseja concluir que antes o después tendrá que verificarse una corrección que espero que no sea traumática, ¿no? Vuelvo de todas maneras a mi condición de gallego. Yo he dicho muchas veces los últimos años que en la península ibérica el espacio que menos mal lo va a llevar en el colapso lo van a configurar Galicia y el norte de Portugal, que configuran una bioregión. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que acabo de decir sobre el cambio climático. Es improbable que la temperatura suba. En segundo término, porque, hechas transformaciones radicales, Galicia y el norte de Portugal podrían autoabastecerse energéticamente. En tercer término, porque las ciudades gallegas exhiben espontáneamente un rasgo que reivindican los movimientos por la transición ecosocial. Me refiero al hecho de que el límite entre el espacio urbano y el espacio rural es difuso. En realidad, el mejor ejemplo al respecto son las dos grandes ciudades portuguesas. Uno abandona Lisboa y entra en el desierto. No sabe uno nunca cuándo abandona Oporto. Las plantaciones llegan hasta el centro de la ciudad y la ciudad se expande de manera caótica. En fin, el cuarto y último elemento recuerda que lo que en Galicia, de nuevo, de siempre, se ha identificado con una tragedia, el peso del sector primario de la economía, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, en el escenario del colapso va a ser una bendición de Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque a mí no me gustaría que mis paisanos se regocijasen en esto que estoy contando y dijesen, hombre, por una vez nosotros salimos bien parados. Me gustaría que pensásemos qué es lo que tenemos que hacer para acudir en socorro de quienes van a salir mal parados, porque creo que esta es una de las tareas primarias que debemos acometer y que guarda relación con tu pregunta. Se van a producir migraciones dentro de la península ibérica, pero van a seguir llegando inmigrantes que huyen de los calores extremos del Sahel y que van a buscar el norte del continente europeo. A buen seguro que la mayoría de los procesos migratorios van a ser bastante más largos que el que he invocado antes de la mano del ejemplo de Binefar y Barcelona. Claro que sí. Hola. Últimamente estamos escuchando cada vez más de crecimiento y me gustaría preguntarle eso en qué o cómo se materializa y si ves alguna posibilidad de dar pasos en ese sentido antes del colapso y cómo debería hacerse, ¿no? A nivel local, global, consensuado, hasta qué punto. Perdón. Empiezo por el final. A mí me gustaría que cobrase cuerpo un decrecimiento global, pautado, producto de una acción consciente de sociedades enteras. Pero infelizmente no veo los mimbres de esto. Basta con echar mano de la posición de nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes no son ni mejores ni peores que otros. Reproducen el mismo tipo de discurso, ¿no? Pedro Sánchez es capaz, en una misma frase, de invocar la necesidad de desplegar políticas de austeridad energética y de presumir de que España sigue teniendo un Producto Interior Bruto que crece. Bueno, pues aquí hay una dramática contradicción y si no se ha percatado a estas alturas es que tiene grandes problemas para entender las bases de funcionamiento de nuestras sociedades. Por eso no me queda más remedio que defender la construcción de esos espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados que invoqué antes. Repito, me gustaría que hubiese otro tipo de horizonte. En España, bien lo sabéis, está el gobierno más progresista de la historia. Bueno, hay dos ministros que han coqueteado con lo del decrecimiento. El primero es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se ha declarado partidario firme de políticas de decrecimiento. Pero el programa de su fuerza política, Izquierda Unida, sigue siendo un programa aberrantemente productivista y desarrollista. Y la segunda es la ministra de la Transición Energética, Teresa Rivero,
que en una declaración un poco misteriosa, pues pronunció la palabra clave de crecimiento, la bicha, pero lo hizo cargada de temores. Es una mujer, la situáis, ¿no?, que habla muy bien, se expresa con mucha cordura, pero sabía que estaba pecando. Y todos, cuando tenemos que decir algo que sabemos que no es políticamente correcto, pues entramos en cierto grado de naufragio verbal. Y esta mujer lo hizo, y cuando pronunció la palabra de crecimiento, además se veía que bajaba el tono para que ningún periodista la escuchase, ¿no? Pero esto es a lo más que llegamos. Bastaría con analizar el código de los medios de comunicación. Alguien dirá: a ver, ¿no es cierto que en los informativos de todos los canales cada vez hay más noticias que dan cuenta del agotamiento de recursos o de agresiones medioambientales? Es cierto, pero si os fijáis no hay ningún esfuerzo para explicar cuál es el origen de esos problemas y para dar cuenta de cuál es su presunta deriva. Hace un par de años tuve la oportunidad de ver un reportaje de Informe Semanal que estaba bien hecho, merecía la pena verlo, pero parecía como si el guionista estuviese a punto de mencionar las palabras capitalismo y decrecimiento, pero no las mencionaba. Al final quedaba el discurso romo, encaminado a trazar una foto fija de lo que tenemos delante de los ojos sin ninguna voluntad de reflexionar. Bueno, yo creo, sin embargo, que la gente común empieza a percatarse espontáneamente de que en el norte rico tenemos que pensar seriamente en reducir los niveles de producción y de consumo. Hemos ido mucho más lejos de lo que los límites medioambientales y de recursos nos permitían. Y esto probablemente se está manifestando en conductas individuales que ya me gustaría empezasen a generar movimientos colectivos por el decrecimiento. Lo llamemos así o pongamos el término que queramos. Bueno, por si alguien no sabe lo que es el decrecimiento, diré que es una perspectiva que señala que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos. Pensad que la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos también, y por cierto, de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que recuperar al tiempo la vida social que hemos ido dilapidando. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, tenemos que repartir el trabajo, tenemos que reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que utilizamos, tenemos que restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Tenemos, en fin, en el terreno individual, que apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. A veces alguien me pregunta: pero Carlos, tú esto que dices normalmente lo dices ante públicos afines, que están genéricamente de acuerdo con lo que defiendes. ¿Nunca te tienes que enfrentar con públicos no afines u hostiles? De vez en cuando. Y mi impresión es que la gente lo entiende bien, lo entiende rápido, porque somos en un grado u otro conscientes de la vorágine sin sentido a la que vamos, del precipicio por el que nos vamos deslizando. Y esto, al menos en el terreno conceptual, lo entendemos. Otra cosa es que seamos capaces de modificar nuestra conducta. Lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara particularmente para esto. Y es tal vez el principal problema de aplicación de la perspectiva del decrecimiento. La huella ecológica de Euskal Herria es bastante más alta que la española, por cierto. No os regocijéis con esto. Bueno, a ver si me sale bien la pregunta. Venimos de una zona donde van a proyectar parques eólicos. En Guipúzcoa vivimos 254 personas por kilómetro cuadrado y producimos el 4% de la alimentación. Estos parques eólicos y otras mega infraestructuras, parques solares, etcétera,
se van a proyectar en zonas rurales. ¿Esto se puede parecer al ecofascismo? Sí. ¿Cómo veo yo lo de los parques eólicos y cómo supongo que lo ves tú? En primer lugar, se sitúan comúnmente en hábitats naturales muy delicados. En segundo término, mueven el carro de los intereses de grandes empresas. En un tercer escalón, reproducen un esquema en virtud del cual el mundo rural va a seguir abasteciendo de electricidad a las grandes industrias y a las grandes ciudades. Y en cuarto y último término, y al final creo que esto es lo más importante y bebe de una idea que manejé antes, impiden que hagamos la pregunta principal, que no es otra que la relativa a cuánta energía necesitamos. Si dispusiésemos de la oportunidad de responder serenamente a esa pregunta, sospecho que descubriríamos que necesitamos mucha menos energía de la que el sistema nos quiere endosar, con lo cual la mayoría de esos parques eólicos y otro tipo de infraestructuras serían perfectamente evitables. Pero claro, el problema de fondo es el de siempre. La lógica de la toma de decisiones corre a cargo de grandes empresas respaldadas por dirigentes políticos a los cuales no les importa en absoluto lo que ocurra con la población y menos les importa el futuro del mundo rural. Muchas veces alguien se ha preguntado por qué no se colocan esos maravillosos molinos eólicos con sus aspas gigantescas en el Paseo de la Castellana de Madrid o en la Rambla de Barcelona, para ser moderadamente ecuánime, porque esta no es una disputa de territorios, sino de ciudades y mundo rural. Así que me temo que no nos queda otro remedio que ponernos a esto. Por cierto, el 20 de mayo está convocada en Gasteiz una manifestación que atiende a la voluntad de responder a lo de los parques eólicos, a estas maravillosas infraestructuras ferroviarias que os quieren endosar, que os han endosado, no tengo que hablar de futuro, y al sinfín de calamidades a los que nos arrastra un capitalismo que ha perdido visiblemente el rumbo. No es que fuese muy rumboso en el pasado, pero me parece que en los últimos tiempos la pérdida, el extravío con respecto a la realidad empieza a ser inquietante, y sospecho que cada vez hay más gente que se va percatando de esto, ¿no? En este contexto del colapso, ¿qué posibilidades ves tú de que haya una guerra de grandes dimensiones, una tercera guerra mundial, por ejemplo, que pueda causar una catástrofe? Antes del colapso, las posibilidades son innegables. Después del colapso, entiendo que el escenario sería menos propicio, porque las principales estructuras del poder habrían entrado en quiebra técnica, y entre ellas se contarían las fuerzas armadas de los estados y de los imperios. Pero claro, antes del colapso el horizonte está ahí, aunque en este caso igual la invocación necesaria sugiere que tal vez estamos ya en la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos percatado, ¿no? Como hay quien piensa que estamos ya en el colapso y no nos hemos percatado, ¿no? Yo mismo entono mi mea culpa. Sigo hablando del colapso como algo que puede ocurrir en el futuro. Pero si alguien me dice que aquello en lo que ya estamos inmersos es el colapso, admitiré que el argumento tiene su solidez, más allá de que el concepto de colapso exhibe cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros en el norte rico entendemos qué significa porque comparamos el escenario presente con algo que puede ocurrir en el futuro. Lo he dicho 1000 veces. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque su vida ha sido un prolongadísimo y contundente colapso. Bueno, pues igual aquello a lo que estamos asistiendo es la Tercera Guerra Mundial. Admito, claro, que el argumento también es contestable, ¿no? Porque aunque hay zonas del planeta que acogen conflictos bélicos desde hace muchas décadas, otras que no. Bueno, el elemento fundamental de definición es antes del colapso y después del colapso. Antes del colapso, eso que tú mencionas
Es perfectamente imaginable. Sabes además que en los últimos años, y no preciso recordar esto, el debate relativo a las armas de destrucción masiva ha experimentado un repunte. El posible uso de armas nucleares al calor de un conflicto como el de Ucrania. Y esto, claro, nos sitúa en claves mentales en las cuales, si nuestra zozobra ya es suficiente sin este debate, con este debate yo no sé a dónde alcanzará nuestra zozobra. Hola. Quería compartir alguna reflexión sobre un concepto que no has comentado y que últimamente en muchos pensadores sale, ¿no?, respecto a las posibilidades de cambio, de transformación que podemos tener y que necesitamos, ¿no?, si no colapsamos ya, que sería el tema de la conciencia, ¿no? Claro, porque datos tenemos a manta. Y hablo incluso desde la deformación profesional, desde la educación, ¿no?, que siempre, bueno, mostramos datos objetivos de lo que pasa, pero no conseguimos esa conciencia que a todos nos gustaría, ¿no? Y hablo también desde toda la parte de la educación medioambiental, etcétera, que llevamos muchos años, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un poco qué piensas al respecto, ¿no? Porque me imagino que ya conoces a algunos de los pensadores que hablan, Laszlo y compañía, ¿no?, mucho del tema de cómo incidir en ese cambio de conciencia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles podrían ser, pensando ya en posibles soluciones o, bueno, en fin, soñando con ellas, llegar a ese cambio de conciencia de la población, que yo soy... bueno, da igual. Eres escéptico. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión, has dicho una gran verdad. Hace 40 años, los principales datos relativos a los efectos del cambio climático ya estaban sobre la mesa. El argumento es crudo. Hemos perdido 4 décadas. Y tal y como están las cosas, no hay ningún motivo para concluir que no vamos a perder alguna más. Segundo, hace un mes me invitaron a participar en Girona, en Cataluña, en una jornada sobre estas cosas que organizaban 2 movimientos que yo me voy a permitir calificar de juveniles: Extinction Rebellion y Fridays for Future. Fridays for Future es el movimiento que encabeza Greta Thunberg. Y descubrí con sorpresa que a los ojos de quienes me invitaban, esos movimientos ya no eran juveniles. Se quejaban de que los jóvenes no estaban llegando a esos movimientos. Estoy hablando de personas, aquellas que hablaban conmigo, que tenían 30 años, y decían: en nuestro grupo de Extinction Rebellion de Girona no hay ningún estudiante universitario, y menos aún hay adolescentes. Y yo pregunté: ¿y esto cómo lo explicáis? Y la explicación fundamental que yo recogí tenía mucho que ver con tu pregunta. Decía: estos jóvenes, estos adolescentes, claro que están empapados de conocimientos sobre el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas. Se lo han explicado 1000 veces en las escuelas, lo han visto en televisión. Pero son manifiestamente escépticos en lo que respecta a lo que significan las instituciones, los partidos, los sindicatos, y las más de las veces, en el mejor de los casos, lo que procuran son respuestas individuales, de consecuencia personal, pero con un eco muy limitado. Me pareció que el panorama era aún peor de lo que yo calculaba. Tercero, yo muchas veces he dicho que hay un concepto que empleaban con profusión nuestros abuelos y abuelas, anarquistas y anarcosindicalistas, lo que llamaban la propaganda por el hecho, que me parece muy sugerente. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo: está bien organizar charlas como esta, publicar libros, revistas, convocar concentraciones. Pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente y procurar hacerlo de manera razonablemente colectiva.
Ojo con esto. Hace 1 año y medio me invitaron un domingo de un verano, en mi tierra, en Ourense, a una jornada que era moderadamente original. Se trataba de convocar a gente de la ciudad de Ourense que la había abandonado para pasar a vivir en el mundo rural, con la vista puesta en que expresasen sus experiencias. Y esas experiencias eran muy interesantes, pero rápidamente me percaté de que todas tenían un carácter individual. Bueno, podían ser 3 personas o 4. No había ninguna red que comunicase esas iniciativas. Y esto, por fuerza, era un problema objetivo en términos de comunicación y de expansión de lo que significaban. Creo que lo de la propaganda por el hecho es algo en lo que no hemos escarbado de manera suficiente. Cuarto y último comentario. Aunque no formulaste la palabra final, tu escepticismo con respecto a las respuestas colectivas y solidarias, escepticismo que entiendo, creo que el colapso puede provocar bastantes sorpresas y no necesariamente negativas. Antes señalé, y permitidme que vuelva sobre el argumento, que a los ojos de la mayoría de los historiadores que han escarbado en colapsos registrados en el pasado, esos colapsos han tenido de forma casi universal 3 consecuencias interesantes: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Son 3 elementos interesantes a efectos de forjar una sociedad alternativa. Y si combinamos esto con el análisis de Solnit, pues creo que, de nuevo, la ventana de la esperanza está ahí. Para ser completamente honesto, creo que esto que cuento ahora es bastante menos hacedero en los países ricos del norte que en los países pobres del sur. Porque esas culturas precapitalistas que invoqué antes conservan un vigor cierto, de tal manera que la gente no está tan corroída por la competición, la productividad y el consumo como estamos aquí. Pero tampoco descarto sorpresas agradables en un escenario como el nuestro. Me limito a decir que la batalla está abierta y que una prioridad es que empecemos a mover un carro distinto de aquel que nos invita a desplegar la lógica del sistema. Sí, quería preguntarte, hoy en día, ¿cómo te informas? Es decir, con los espacios informativos tan corruptos, tan interesados, tan llenos de propaganda de todos lados, antes por lo menos tenía igual la falsa ilusión de poder encontrar espacios informativos un poco más desinteresados o más de análisis, bueno, sin mucha corrupción de por medio. Y ahora, entre las redes sociales, los medios tradicionales y así, no sé, ¿cómo navegas tú para informarte, para llegar a tus conclusiones, para escribir tus libros, etcétera? Prefiero negar la mayor. Yo no estoy bien informado. Lo digo en serio. No, cada vez estoy más aturdido con el mundo en el que vivo y mi pretensión de conocer esto de manera razonable entiendo que no está justificada. En cualquier caso, quien quiera acceder a esa información tiene que hacer un esfuerzo muy notable. No sale así. Tienes que acceder a bibliografía especializada, a páginas que también lo están, muchas veces no fáciles de entender, no todo está al alcance del profano. Yo soy un profano porque entiendo que soy antes un divulgador que un investigador genuino. A veces me presentan como un científico social. Yo soy era un profesor de ciencia política. La expresión ciencia política, inmediatamente os percataréis, es una contradicción en los términos. Es un quiero y no puedo, ¿no? ¿Qué no decir de la expresión ciencias de la información? Ya esto es el sumum, ¿no? ¿Qué significará eso, no? Bueno, la propia palabra medios es muy llamativa. No sé si habéis reflexionado en esto. Lo que está por detrás es la idea de que para acceder al conocimiento de la realidad precisamos unas instancias que están en medio y que nos perfilan esa realidad
y nos la cosifican para que la entendamos. Claro, lo que hay es un procedimiento saduceo que tiene, por cierto, una de sus consecuencias en los problemas de comunicación de las fuerzas políticas de la izquierda tradicional. En Madrid yo he escuchado muchas veces a militantes de Izquierda Unida que se quejan de que los medios manipulan lo que hace la coalición. Y mi respuesta es, manipulan porque pueden. Si vosotros llegaseis directamente a la población sin necesidad de esa mediación, os resultaría mucho más sencillo expresarse. Ya sé que no es una tarea sencilla. En fin, yo creo que no está de más que ponga un ejemplo de las limitaciones de lo que quiero subrayar. En los últimos años han proliferado las series, en su caso algunas películas, que se interesan por esto del colapso. El fenómeno no deja de ser curioso. La discusión sobre el colapso no está ni en los medios de incomunicación ni en el discurso de los políticos, pero sí está presente en la literatura y el cine. Aunque sospecho que las más de las veces la presencia tiene que ver con un código de ocio, de diversión, de distracción, que con la voluntad de articular al respecto una reflexión crítica. Yo no sé si alguien ha visto esta serie española Apagón. ¿Alguien la ha visto? Bueno, pues haced por verla, porque la serie está bien. Está bien rodada, es competente técnicamente y plantea además discusiones interesantes. Alguna, por cierto, gloriosa. No pero de spoiler porque no es una serie de misterio, casi es un documental. Uno de los episodios está rodado en un hospital. Falta la electricidad y la directora del hospital tiene que buscarse la vida para conseguir suministros. ¿Y dónde los obtiene? En un poblado gitano. Ahí cambia drásticamente el panorama. La oscuridad del hospital contrarresta con la luz del poblado gitano. Y los gitanos le explican que allí les ha faltado de siempre la electricidad. Es decir, que aquello que para nosotros es una tragedia, para ellos es el pan nuestro de cada día. En el final de esa serie además ganan los buenos, lo cual es muy de agradecer de vez en cuando. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo en la serie? Bueno, de nuevo pero de spoiler. ¿De dónde surge el problema? Unas radiaciones solares provocan una disrupción en el procedimiento de suministro eléctrico en amplias áreas del planeta Tierra. Es una manera de esquivar la palabra capitalismo. El colapso viene por unas radiaciones solares. Yo entiendo que los guionistas lo tienen difícil y que si buscasen un origen del problema vinculado con el capitalismo, la explotación, el expolio de los recursos, tendrían que echarle mano a una imaginación mayor y a más tiempo. Pero aún así me parece llamativo, ¿no? Probablemente aquí hay personas que habéis visto esa película norteamericana, No mires arriba, se llama. Bueno, de nuevo, el origen es el mismo. Un meteorito que se acerca a la Tierra, que es una manera de esquivar la responsabilidad de decir el colapso es el producto de lo que estamos haciendo nosotros. No nos engañemos, no es un meteorito ni las radiaciones solares. Bueno, esto creo que refleja, por un lado, cierto avance, porque yo recomiendo que se vean estas series y estas películas, ojo, porque me parece que tienen muchos valores. A mí mismo me producen cierta angustia. Y ojo que no llevo yo hablando de colapso, pero veo eso y digo, hostia, Carlos, que esto que estás diciendo es más grave de lo que tú te crees, ¿no? Pero merece la pena verlas, pero al final está el problema de la mediación, del discurso dominante, los ricos no aparecen. Bueno, en la película norteamericana sí, ¿no? Pero en la española, este Apagón, los ricos no sabemos dónde están, si han salido en un cohete rumbo a Marte. Bueno, que vamos a seguir teniendo problemas, pero yo repito que no soy la fuente principal para explicarte cómo informarte bien, porque yo no estoy bien informado. Carlos, yo no sé si te he entendido bien, pero creo que has dicho que el ecofascismo puede surgir en diferentes lugares, incluso en diferentes ideologías. A mí me cuesta identificar un poco todavía quién puede ser ecofascista, pero has dicho que Donald Trump sí lo consideras. Dentro del panorama mundial hay más dirigentes que se pueden considerar ecofascistas. Es decir, me viene a mente Bolsonaro o, no sé, Netanyahu por el control del agua en los altos del Golán. Toda esta gente que provoca guerras o bueno, al menos Baster Tusela arrincona otras sociedades o otros pueblos
¿se pueden considerar ecofascistas? Bueno, protoecofascistas, digamos que están en esa línea. Pero ojo, permíteme que vuelva al principio a algo que dije. Yo no concibo el ecofascismo como un proyecto que surge o que surge fundamentalmente en los cenáculos de la extrema derecha. La China que compra tierras en África está moviendo un carro de corte incipientemente ecofascista. Es un proyecto nacionalista de preservación de tierras al servicio de una sociedad que a buen seguro será una parte de la sociedad china llamada a beneficiarse de esto. Pero un poco a tono con la recomendación que formulé antes de ponernos las gafas del colapso, también sería saludable que nos pusiésemos las gafas del ecofascismo. Propongo un ejemplo de los próximos. Ejemplo que creo que es interesante por un lado, aunque delicado. Sabéis que en muchas de nuestras ciudades se están imponiendo normas que impiden el acceso al centro de determinado tipo de automóviles. Alguien dirá en una primera lectura, son medidas saludables porque la contaminación en esos recintos es visiblemente excesiva. De acuerdo. Claro, los problemas empiezan cuando uno analiza cuáles son las medidas precisas que se despliegan. Alguien dirá, bueno, es lógico que en esas ciudades, en sus centros, puedan circular el transporte público y las ambulancias. Nadie se negará, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con los taxis? Alguien dirá de nuevo, bueno, un anciano que tenga que ir al médico y que no pueda ir en el metro o en un autobús, deberá utilizar el taxi. Bien, parece razonable, pero ya aquí hay un elemento inicial de discriminación. No todo el mundo puede pagar un taxi. Y si luego agregamos el proyecto maestro, que es que determinados coches modernos y muy caros sí que puedan acceder, pero los coches viejos al alcance de las capas bajas de la población no, aquí tenemos un cimiento de algo que huele a ecofascismo, ¿no? Y que no remite a ningún proyecto de la ultraderecha, remite a la lógica tecnocrática de nuestras sociedades. Nuestras sociedades son desiguales y la lógica dominante alimenta la desigualdad, ¿no? Por eso te respondo que, siendo perfectamente razonable que invoques los nombres de Trump, de Bolsonaro o de Netanyahu, no nos olvidemos de los demás. Yo antes sugerí que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, puede ser candidato perfecto a desplegar prácticas ecofascistas al servicio de un proyecto colonial en beneficio de su país. No hay que ir mucho más lejos. Mande. Bueno, yo creo que Feijóo nació colapsado. Feijóo es tonto, no es que sea beneficio. A ver, tenía una habilidad y es la de no meterse en muchos líos. Así como otros políticos, bien lo sabéis, lo que buscan es la bronca y la confrontación, pero claro, se ha dado cuenta de que en el papel en el que está no puede ejercer esa habilidad y entonces esto está haciendo que naufrague constantemente, ¿no? Hace años, un sindicalista de la CGT me explicó que había tenido una reunión con Feijóo, cuando Feijóo, antes de ser presidente de la Xunta de Galicia, fue director general de Correos en Madrid. Era una reunión por problemas laborales. Y Feijóo, al parecer, leyó la tabla de reivindicaciones de los sindicatos y dijo, pero vamos a ver, si es que esto es lo mínimo que podéis pedir. Es que no podéis pedir menos que esto, si es que esto es perfectamente razonable, pero no hay dinero. Bueno, pues este tipo de... En realidad, estoy haciendo un retrato de Feijóo que no es muy diferente del retrato que podríamos hacer de cualquier político de cualquier otra corriente, porque todos al final acaban diciendo lo mismo, ¿no? Lo único que voy a sugerir es que no es demasiado diferente de Isabel Pérez Ayuso, ¿eh? Igual sabe construir frases sintácticamente correctas, algo que Isabel Pérez Ayuso todavía no es una habilidad que ha alcanzado, ¿no? Pero la imagen de un político de la derecha moderada, más consciente, por ejemplo, del problema nacional, con un país que tiene una lengua propia, pues no parece que haya avanzado mucho. Aunque el otro día vi unas imágenes de Feijóo afirmando que Galicia era una nación sin Estado. Ahora lo niega, pero están ahí las imágenes, lo dijo, ¿no? Pero bueno,
No soy un experto tampoco para responder a tu pregunta. Solo estoy en condiciones de enunciar dimes y diretes. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿verdad? Eskerrik asko, Carlos, eta eskerrik asko zueri.